Dios les bendiga a todos los hermanos en la fe alrededor de todo el mundo entero, dentro de aquí de Estados Unidos como alrededor de todos los países donde nosotros podamos alcanzar cobertura a través de esta página de YouTube. La paz del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Es un honor, un privilegio para mí poder dirigirme a cada uno de ustedes como auditorio en esta mañana para transmitir un mensaje maravilloso acerca del Evangelio de Jesucristo. Hoy en este día, hermanos en Cristo, quiero compartir un mensaje que lo he titulado El peligro de las religiones. Los peligros que corre el ser humano cuando se apoyan en una religión que le fue presentada. El riesgo que se corre cuando uno no ha probado conforme a la Escritura, a la palabra de Dios, si esa religión en la que tú has creído te conduce a la vida eterna o te conduce a la perdición eterna. Lo que pasa con respecto a este asunto o a este tema que quiero predicar es que cuando nosotros creemos en una religión que nos fue enseñada, tal vez por nuestros ancestros o por nuestro amigo o compañero de trabajo, y nosotros creemos fielmente a esta religión, nosotros o la mayoría de la gente nunca se da la tarea de escudriñar, de pasarlo por la lupa del Evangelio, de la palabra de Dios, a ver si realmente esa religión te conduce al camino de la vida eterna o no. Porque todas las religiones prometen ir al cielo, pero hay un solo camino para ir al cielo. No sé cómo le va a hacer cada una de esta religión o cómo se la están ingeniando cada uno de ellos para hacerle creer a todos los seguidores o a todos los que han creído en esa fe o en esa religión, en esa secta, cómo ellos le hacen para convencerlos de que en ese camino ellos están en el camino correcto y tienen vida eterna. Pero hoy yo voy a tocar conforme a la palabra de Dios este mensaje para que usted se dé cuenta, hermanos y amigos que me oyen, y usted puede escudriñar por su propia cuenta a ver si lo que su ministro, pastor o sacerdote que le enseña a usted le ha enseñado correctamente. Usted puede escudriñar de acuerdo a la palabra que yo voy a ministrar si usted realmente está en el camino correcto o en el camino equivocado. Porque en esto usted tiene que tomar diligencia profunda, porque una mala decisión o un camino de religión que usted creyó que era el camino correcto, la puede conducir a la muerte eterna. Entonces, preste cuidado a este mensaje y quédese conmigo hasta el final y escuche lo que el Señor va a hablar a través de su servidor el día de hoy. El peligro de las religiones. Hechos capítulo 5, versos 36 y 37. Libro de Hechos dice así, de la siguiente manera. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Aquí la palabra de Dios está diciendo, ¿verdad? Porque hubo un concilio en Jerusalén acerca del camino del evangelio que predicaban los apóstoles. Entonces estaban debatiendo todos los judíos porque habían arrestado a Pedro y a muchos de ellos para meterlos a la cárcel y para darles muerte. Pero un hombre llamado Gamaliel, ¿verdad?, dio el consejo acerca de estos varones y les contó estas historias de que cómo estos hombres se habían levantado con sectas o con religiones y habían enseñado así al pueblo y mucho pueblo les seguía. Pero después de que habían apresado a estos hombres o los habían matado, la secta que ellos habían fundado se había desaparecido, no había podido sostenerse en este mundo porque realmente era una religión. Ahora, el que la religión fracase o el que la religión dure por cientos de miles de años, tampoco le da la garantía a usted, mi hermano que me ve, que usted esté en el camino correcto, porque estos hombres se levantaron, formaron un grupo de personas, comenzaron a enseñar unos 2 que 3 cuentecitos ahí baratos que no pudo la gente sostener, y después fueron dispersados y no se supo ni el motivo ni la razón por qué ellos estaban en ese movimiento. Ahora, aquí este varón llamado Gamaliel le está contando al concilio de Israel cómo uno se había levantado, un mentado Teudas se había levantado diciendo que era algo y había levantado un grupo de personas que le seguían, pero cuando él fue
preso o le dieron muerte, entonces todo ese grupo de personas se dispersó. Este texto sigue diciendo: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. Bueno, después de este Teudas se levantó un varón llamado Judas. También a este le dieron muerte, y todo el grupo de personas que lo seguía también fueron dispersados. Bueno, en esos días, como el evangelio de la gracia era la noticia del día, era el evangelio estaba pasando por su mejor momento, acababa de nacer la iglesia de Cristo en Jerusalén, entonces ellos pensaban de que esto del evangelio de Jesucristo era también un movimiento, así como el que se había levantado Judas, como el que se había levantado Teudas. Entonces este varón aconseja al concilio en Israel a todos los ancianos y les dicen: bueno, dejen en libertad a estos hombres, a los discípulos de Jesús, porque si esto es hecho por los hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios no lo van a poder destruir. Aquí es donde entra la conciencia humana, el que usted ponga su corazón en la religión que ha creído, porque la religión suya, la que está ahora, puede tener decenas de miles de años de estar, ¿verdad?, vigente en el mundo, pero ese no es el sello de garantía para que usted diga: bueno, pero estos se fueron dispersados, esta religión en la que yo he creído tiene miles de años y yo no creo que yo esté equivocado. Pero es que yo le voy a saber decir, hermano, no se trata simple y sencillamente de que la religión suya, la que usted creyó, se mantenga ahí en pie y siga predominando y ganando seguidores. No se trata de que eso realmente sea la verdad, sino que usted diligentemente se ponga a estudiar la palabra de Dios y juzgue todo lo que le han enseñado como enseñanza, lo compare con lo que dice la palabra del Señor. Porque usted no va a encontrar otra verdad si no hay otra verdad por encima de lo que usted tiene como verdad. Cuando hablo de estas cosas, me hablo de que usted ha creído que lo que le han enseñado es la verdad. Pero yo le aconsejo, amigo que me oye, vaya y lleve esa su verdad que le han enseñado ahí, sus ministros, sus maestros, que le han doctrinado en ese camino de religión en el que está, y compárelo con la verdad absoluta de Dios, y se va a dar cuenta de que hay una tremenda diferencia. Porque la palabra de Dios salida de la boca de un hombre puede ser adulterada o le puede ser quitada, pero cuando usted va y enfoca su vista y comienza a leer la palabra, se da cuenta de que lo que le han enseñado es mentira o es verdad. Entonces, aquí es donde nos toca a nosotros, ¿verdad? Solamente a nosotros ir a escudriñar en qué camino estamos. Ahora, el camino del evangelio de Jesucristo es el único camino que da vida eterna. Usted podrá creer de que esto que yo le estoy predicando es religión, pero realmente, amigo que me oye, hermano que me esté escuchando a través de este video, este camino en el que nosotros hemos creído no es ninguna religión. Este camino es la única verdad que existe en todo el universo. Este es el único camino que nos conduce a la vida eterna. El evangelio de Jesucristo es la única garantía en que nosotros podamos ser salvos, en que nosotros podamos tener vida eterna, en que nosotros podamos encontrar perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 15, habla de la siguiente manera y dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es, ¿verdad?, la palabra de Dios hablada por el mismo Maestro, por el mismo Mesías. Y aquí la palabra de Dios es contundente y dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En el único camino que el Señor nos enseñó a nosotros que debemos creer es en el evangelio. Pero hay religiones que se burlan de nosotros los evangélicos, diciendo de que nosotros somos los hermanos separados, que nosotros salimos de la iglesia católica, que Jesucristo reprenda al enemigo, que reprenda a Satanás.
Nosotros no hemos nacido de ninguna otra religión, ni nos hemos separado los cristianos evangélicos de otra religión o de otra secta, porque realmente nosotros creemos en el Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, no pertenecía a ninguna secta, a ninguna religión. Nosotros creemos en la palabra que Él nos dejó escrita aquí, tanto en la ley, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Esa es la diferencia entre tu religión y mi camino que me conduce al cielo, porque el Evangelio de la gracia es el único sello de garantía para recibir vida eterna. Aquí Jesucristo es claro y no dice que crean en el catolicismo, en el mormonismo, que crea en los testigos de Jehová, que crea en el budismo, que crea en Alá. Aquí no dice la palabra de Dios ciertos nombrecitos de muchas religiones que hay aquí. No hay cosa alguna en estos versículos. Aquí Jesucristo es claro y dice: arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, bueno, usted se pregunta, pero hermano, es que yo no entiendo, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo es buenas noticias, dice la palabra, es buenas nuevas. El Evangelio de Jesucristo también es la misma palabra de Dios que nos conduce al camino de la vida eterna. El Evangelio de Jesucristo es el verbo que se hizo, que es el Dios Todopoderoso, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, fuera de esta verdad no hay otra verdad, hermano. No nos equivoquemos, no nos engañemos. Esto no es de sacrificio. Esto no es de cositas que usted pueda hacer para Dios. Si usted todavía no se ha arrepentido de todo corazón, todos los sacrificios que usted haga le son abominables a Dios. La palabra de Dios dice que los sacrificios que hacen los impíos, sin conocimiento de Dios, sin arrepentimiento, le son abominables, dice el Señor en su palabra. Entonces, cualquier sacrificio o cualquier perseverancia que nosotros tengamos, la debemos hacer por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de su palabra, que es el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios en términos más directos. Entonces, Jesucristo aquí dice, no lo dice a nosotros, crean en una religión, dice, creer en el Evangelio. Es la fuente de vida, es la única verdad que existe en este mundo. Entonces, cuando usted ha creído en otra religión, y escucha este pasaje bíblico que yo le estoy leyendo, que usted mismo lo puede leer en su escritura, usted debe poner cuidado. Amigo que me ve que está en una religión, ponga cuidado a esto y dése cuenta de que lo que dijo Jesucristo es diferente a lo que usted le han enseñado. Aquí Él dice que crea en el Evangelio, que no crea en el camino que nosotros tenemos, en el camino de los aleluyitas. No es usted no va a creer en el camino de los aleluyitas. Usted va a creer en el camino que Jesucristo dijo que nosotros, todos los seres humanos, debíamos de creer. Entonces, arrepentidos diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El Evangelio es la única verdad. Aquí no hay dos verdades, ni tres ni cuatro. Aquí hay una sola verdad que nos conduce a la vida eterna. Y damos gloria al Dios Todopoderoso, que a nosotros, sus servidores, Jesucristo se les ha revelado, nos ha mostrado el buen camino, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si usted está creyendo que rindiéndole culto a algún santo, algún ídolo, y agarrándose ahí y creyendo de que ese santo le va a hacer un milagrito, lo va a meter al reino de los cielos, bájese de esa nubecita, amigo que me ve, porque los santos no pueden hacer. Los santos no saben nada, no oyen, no entienden nada. Ellos no pueden hacer nada por usted. Ellos lo que hacen es condenarlo a la maldición eterna, a la condenación eterna. A ese camino es que ellos lo conducen. Entonces, aparte de todas estas boberías que el mundo ha enseñado al hombre, y venga al conocimiento de Cristo, venga a la palabra de Dios y estúdiela, profundice en las Escrituras y dése cuenta que la única verdad que existe es la verdad que salió de la boca de Dios y de todos aquellos varones que fueron ungidos por el poder del Espíritu Santo para enseñarnos esta palabra. Entonces, el camino por donde conducen las religiones. Mire, ponga cuidado aquí, porque aquí hay algo que enseñar, algo que ministrar tan poderoso. Muchos creen que en el camino que están los conduce al cielo, los conduce a la vida eterna, los conduce a ver a Dios. Pero Lucas capítulo 16, verso 26, dice de la manera siguiente: hay muchas religiones que le prometen a usted salvación, que le prometen vida eterna, pero usted debe darse cuenta de que hubieron muchos en los siglos que nos han precedido que se aferraron a una religión y creían que esa religión los iba a conducir a la vida eterna.
Había un rico en la palabra de Dios, un rico que hacía fiesta, que hacía banquetes, que no le prohibían en la iglesia que él se congregaba nada de todos estos placeres. En la iglesia que él iba, él seguramente pertenecía a una religión y se congregaba en una iglesia. A este ricachón no le enseñaron que beber esto destruía su cuerpo y que no debíamos nosotros embriagarnos con vino. A él le dieron toda esta libertad. Él hacía fiesta, él tenía su propia discoteca en su casa, bebía, se emborrachaba, invitaba a todos sus amigos y pasaba en deleite todos los días. Pero él tenía su momento donde seguramente se iba a reconciliar con el Dios que había creído para que todos los pecados y todas las maldades que hacían esos pobres que hacían en su casa le fueran perdonados. Él creía en su corazón que estaba bien. Pero ahora él se viene a dar cuenta de que estuvo equivocado en esa religión que le habían metido por los ojos y que él se había aferrado porque él no quería renunciar a los placeres de este mundo. Si la religión donde tú estás ahora no te enseña de que debes renunciar a este mundo contaminado y perdido, entonces tú estás mal, tú estás equivocado, porque realmente lo que tienes por camino es puro engaño, es pura mentira lo que tienes en tu mano izquierda y puro engaño lo que tienes en tu mano derecha. Entonces, hermano, no nos dejemos engañar, porque cuando tú perezcas de este mundo y pases a la eternidad, te vas a dar cuenta si ese camino en el que estás es el correcto o te engañaron. Pero para ese entonces será tarde, te va a tocar así como este rico, que este rico pensaba de que haciendo deleites, porque hay mucha gente que va a la iglesia los domingos, pero ya hacen fiestas, bailan, beben, fuman, se emborrachan, dicen maldiciones, cantan música mundana, y ellos creen que viviendo en este libertanismo, ellos creen que van al cielo, pero están muy equivocados, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos apartarnos de todas estas contaminaciones que hacen guerra contra nuestras almas. La misma palabra de Dios nos enseña. Todos estos placeres vienen y los vivimos en nuestra carne. Y la carne no quiere nada con Dios. La carne no puede servir a Dios ni tampoco quiere, dice la palabra. Entonces debemos apartarnos de nosotros de todas estas contaminaciones y de todos estos pecados y de todos estos movimientos que hacen guerra contra nuestra misma alma, dice la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo, con respecto a todos estos placeres que le acabo de mencionar, que el hombre los vive en la carne y los disfruta y cree que yendo los domingos a pedirle perdón a Dios, ya con eso él ya se limpió de su pecado y ya está bien con Dios y vuelve al mismo como dijo el apóstol Pedro. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Pero la palabra de Dios es clara, hermano. Y dice aquí, Jesucristo fue claro y dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno amare al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, todo lo que está en este mundo no tiene que ver nada con Dios. Debemos apartarnos de las cosas que nos ofrece este mundo, de los placeres, de los vicios, de las drogas, del alcoholismo. Debemos de apartarnos de estas cosas y santificarnos para el Dios Todopoderoso, porque Dios demanda que nosotros nos apartemos y nos limpiemos de todas estas contaminaciones que contaminan nuestra alma y nuestro corazón. Pero ciertas religiones le permiten este tipo de libertinaje a todos sus seguidores. Ellos van y se congregan, hacen sus fiestecitas, se emborrachan y entonces ellos creen que están bien, que no hay ningún problema con que ellos beban alcohol, con que ellos se fumen un tabaco, y ellos creen que pueden servir a Dios así, de esta manera. La palabra de Dios es clara, hermano. Dios nos enseña en su palabra que nosotros debemos apartarnos de todos estos tipos de contaminaciones y de todo este tipo de pecados. No te mientas a ti mismo. No creas que haciendo estos sacrificios un día tú te vas a limpiar y luego viniendo otra vez al mundo tú vas a ir al cielo. Tú no vas para ningún lado, hermano. No nos equivoquemos. Aquí es que debemos arrepentirnos, dice la palabra de Dios, y debemos convertirnos a Dios de todo corazón. Entonces, a este rico que menciona la palabra, la parábola del rico y de Lázaro, este rico seguramente estaba en una religión. A él le permitían hacer banquete, emborracharse, hacer todo, los placeres, vivir su vida como si no conocía a Dios. Pero este hombre fue desmentido y fue desengañado. Cuando cayó abajo en las profundidades del infierno, se dio cuenta que esa religioncita vacía a la que él se había apoyado toda su vida, le había mentido. Él se había corrompido y había pensado que por medio de esa religión seguramente él iba a ser salvo. La palabra de Dios en esa parábola no enseña de que este hombre creía o tenía fe o tenía algo por camino al cielo. Pero mire, hermano, mientras estemos en este mundo, usted va a tener que creer en algo. Usted va a tener que creer en una religión. Usted va a tener que tener su Dios, porque para eso Dios puso fe en nuestros corazones. Lastimosamente muchos tienen su fe en los ídolos, en las imágenes. Muchos tienen su fe en una religión, pero yo tengo mi fe puesto en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, el Hijo de Dios.
Yo no necesito creer en ninguno además de Jesucristo, porque ninguno me promete vida eterna. Yo no he encontrado desde el Génesis al Apocalipsis a otro hombre que Dios mencione que también me puede perdonar mis pecados fuera de Jesús. Yo no he encontrado en la ley o en el Evangelio de la Gracia a alguna mujer que me diga la palabra de Dios abiertamente, que me puede perdonar pecados y que yo puedo clamar a ella para que yo reciba vida eterna. No lo he encontrado en la palabra de Dios. Es por eso que yo he puesto mi mirada en Jesucristo, el autor y consumador, como dice la palabra. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. No nos equivoquemos, no nos engañemos, no perdamos el tiempo en boberías, hermano. Agarre usted la palabra de Dios y póngase a ver y a leer la Escritura y dése cuenta de que aquí lo que dice la palabra de Dios es que creamos fielmente en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino desde los cielos a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Solo Él nos puede meter en la vida eterna, solo Él puede perdonar pecados. Entonces, este hombre muere y va a las profundidades del infierno. Y allá se da cuenta de que Lázaro fue llevado a la presencia de Dios y pudo ver a este hombre en su angustia, en su aflicción. Dios le permite ver el reino de los cielos y mira a Abraham y a todos los que habían muerto, que habían creído en la palabra de Dios, en Jesucristo, estaban allá arriba. Entonces Abraham le dice a este rico: además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo de que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Pero aquí es donde usted tiene que tener cuidado, porque he escuchado ciertas religiones que dice que pagando un sacrificio y haciendo un velito, unos recitos ahí, unos saumerios, no sé qué tantas disparates enseñan los hombres aquí, el hombre lo puede sacar de ahí, del lugar de tormento, del infierno. Esos hombres van a salir de ahí, del purgatorio, y los va a meter Dios al reino de los cielos. Esa es mentira, hermanos. Esa es mentira lo que a usted le han enseñado. Aquí la palabra de Dios es clara y dice que los que caen en el infierno, nadie los puede sacar de ahí. Nadie puede subir del infierno al reino de los cielos. Y nadie que está en el reino de los cielos puede bajar abajo a hacer alguna misericordia o a procurar algún bien con los que están abajo metidos en las profundidades del infierno. No nos equivoquemos. No agarre usted enseñanzas extra fuera de lo que Jesucristo ya predicó. Jesucristo dice que nadie puede entrar. Cuando Dios dice que nadie puede bajar abajo, ni nadie puede subir de los que están abajo hacia arriba, esa es la verdad. No se cree usted cuentecitos disparates, que el purgatorio, que ahí lo van a meter ahí los confinados y después Dios los va a sacar de ahí. Los va a sacar de ahí, esa es una verdad. Los va a sacar del infierno, es una verdad. Pero para probarle su culpabilidad, para probarle su pecado, y después de que usted salga culpable, lo van a meter en un lugar más terrible, en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que ese fuego nunca se apaga y es por la eternidad. Ahí es donde lo van a meter. No se equivoque, aquí es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que yo me quiero inventar, hermano. Yo no estoy para contender aquí con usted acerca de temas de religiones. Yo estoy aquí predicando el evangelio para que usted abra sus ojos, para que usted mire si ese camino en el que está lo conduce a la vida eterna, o usted realmente está equivocado o equivocada y necesita moverse al evangelio de la gracia urgentemente. Usted necesita moverse a Jesucristo, el Hijo de Dios, y aferrarse a Él. Solo en Él hay vida eterna, hermanos, no nos equivoquemos. Solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay salvación. Y este hombre, aferrado a esa religión, seguramente se perdió y cayó abajo en las profundidades del infierno. Cuando se vino a dar cuenta, este rico ya estaba abajo condenado. Abraham le dijo: hay una gran dimensión entre tú y nosotros. Nadie puede pasar de aquí arriba abajo, ni nadie de los que están abajo pueden pasar aquí arriba. Eso se lo predicó el mismo Abraham, que Dios le permitió a este hombre ver una última visión mientras estaba siendo condenado abajo en las profundidades del infierno. Entonces, la esperanza que abrigan estos que caminan en una religión. Isaías capítulo 59, verso 9 y 10 está escrito de la siguiente manera: por esto el derecho está lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos metidos en una religión, el derecho, el buen juicio está lejos de nosotros. Nosotros decimos que tenemos conciencia, pero no hay conciencia buena en nosotros. ¿Por qué? Porque el único consejo y el único derecho que hay, que es bueno y es justo, es el camino de Dios, es Dios mismo. Entonces Isaías nos dice aquí a través del verso 9, por esto el derecho está lejos de nosotros. Por eso el derecho está lejos de nosotros. Y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Cuando usted está en una religión y se aferra a esa religión, la justicia, que es Dios mismo, queda fuera de su alcance, dice la palabra de Dios. Usted nunca va a alcanzar la justicia de Dios.
Usted nunca va a alcanzar a ser justificado o a ser justificada por medio de una religión. El único que justifica al hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Isaías nos predica clara y abiertamente y dice: por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperamos luz, pero todo es tiniebla. Usted esperaba ver el reino de los cielos, dice Isaías, y ver la luz y la gloria en la que Dios habita, pero no. En medio de esa religión en la que cayó, usted cuando murió no miró luz, dijo Isaías, no va a haber ninguna luz. Usted lo que va a ver es pura tiniebla abajo en el juicio eterno, en el infierno. Eso es lo que le espera a cualquiera que camine en una religión. Esperan ver la gloria de Dios cuando mueren, pero dice Isaías, en ese camino de religión donde estás te vas a perder. Cuando tú despiertes en la eternidad, lo que vas a ver es pura tiniebla. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Tenés del frente en la eternidad donde vas a ser castigado de día y de noche. Ahora, mire lo que sigue diciendo este pasaje bíblico. Esperábamos luz y aquí tinieblas, claridad, pero andamos en densa oscuridad. Eso es lo que le pasa a la gente cuando cae en las profundidades del infierno. Todos, cada uno de ellos tenían su propia religión. Se agarraron de esa religión y no quisieron obedecer al evangelio de Jesucristo, al que él mismo predicó y dijo que creyéramos en el evangelio. No quieren obedecer a este evangelio. Entonces, cuando ellos despiertan en el más allá, en las profundidades del infierno, andan en puras tinieblas. Vamos palpando la pared como los ciegos, dice el verso 10. Andamos a tienta como los que no tienen ojo. En pleno mediodía tropezamos como si fuéramos de noche. Andamos entre los fuertes como si anduviéramos muertos, dice la palabra de Dios. Esto aquí, este pasaje es muy claro y el profeta Isaías está enseñando acerca del destino de la gente que se agarró de una religión y que no se agarró de la diestra de Cristo, que se agarraron de María y no de la diestra de su Hijo. Aquí hay que agarrarnos de la mano de Jesucristo, el único Hijo de Dios, el único que puede dar vida eterna. Aquí la palabra de Dios no nos ha enseñado a nosotros a honrar a hombres y ponerlos antes que a Dios. Aquí hay que poner a Dios en primer lugar en todo tiempo. Hermano, y después de que ponga a Dios en primer lugar, puedo poner segundo y tercero. No, no hay ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Aquí solo hay un solo mediador, dice la palabra de Dios. No nos equivoquemos, hermano. Entonces, el profeta Isaías, a través de este pasaje bíblico, nos está enseñando, hermano, el camino, el destino de los que andan en una religión. Ya para ir terminando este pasaje bíblico, mire lo que dice, o esta predicación, mire lo que dice. La gente que está en una religión está en una ceguera profunda, en una ceguera espiritual. Lucas capítulo 6, verso 39 al 49 dice, pero le voy a leer solo el 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Un hombre que se dice maestro, o que se dice predicador, que se dice sacerdote, que se dice llámese del nombre que se llama, monje, de lo que se quiera llamar. Si este hombre está en el camino incorrecto, este hombre está ciego. Y todos los que están detrás de él también están ciegos. Y entonces dice Jesús, un hombre que esté en una religión, ¿puede guiar a otro al camino de la salvación? Claro que no. Un hombre que está ciego no puede guiar a un grupo de personas que esté ciego. Entonces, deben estar más ciegos los que le siguen que el mismo hombre que les enseña la palabra de Dios, que también está ciego. Entonces, los caminos de religiones no conducen a ningún lugar, sino abajo, a las profundidades del infierno. Eso lo dice la palabra de Dios. Un hombre que esté extraviado de la verdad de Dios no puede conducir a otro al camino de la vida eterna. Si usted quiere ser conducido al camino de la verdad, al camino de la salvación, al camino de la vida eterna, lea la palabra y crea lo que está escrito en ella. Y déjese de boberías y de cuentecitos baratos, hermanos y amigos que me ven, escuchando, ¿verdad?, a personas que le enseñan mentira, que le enseñan puro engaño. Lea la palabra de Dios y busque usted su propio camino, que Jesucristo se le va a revelar. Jesucristo se le va a mostrar cuando usted comience a leer la palabra. Esa ceguera espiritual que usted ahora tiene, se le va a caer, hermano. Se le va a caer, se lo aseguro que se le va a caer, porque aquí usted cuando lea la palabra por su propia cuenta se va a dar cuenta de que Jesucristo es el único camino al cielo. No hay otro mediador ni mediadorcita. No hay otro santo que pueda hacer nada por usted. Es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí dice Jesucristo, les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Pero así anda mucha gente en una religión, siguiendo a un ciego. Ellos también están ciegos, van camino al hoyo, dijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, el libro de Juan, capítulo 9, verso 40,
dice de la siguiente manera: algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Esta gente, como estaban ellos ellos estaban todavía en la ley. Ellos pensaban, los fariseos, porque ellos tenían, verdad, su religión, y cuando pensaban que Jesucristo les enseñaba estas cosas, decían: nosotros estamos en la ley, somos discípulos de Moisés. ¿Acaso nosotros, por haber creído en Moisés, estamos ciegos? No, es que aquí no era de creer en Moisés, aquí era de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Moisés había predicado acerca de la venida del Mesías, pero ellos no habían querido creer en el Mesías. Entonces, mire lo que dice. Cuando ellos dijeron: ¿acaso nosotros estamos ciegos también? Porque hay mucha gente que cree que porque está en una religión, ellos están mirando bien. Pero aquí es donde está el problema. Porque los fariseos, ellos creían de que estaban bien delante del camino de Dios o delante de la presencia de Dios. Pero Jesucristo les dijo, mire lo que les contesta Jesús. Juan capítulo 9, verso 41. Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Eso es lo complicado, hermano. Cuando nosotros estamos en una religión o adoptamos una religión que no es el evangelio de Cristo, que no es el camino que Dios nos dejó, entonces nosotros decimos que miramos, decimos que tenemos los ojos abiertos porque estamos en una religión. Ellos así creían, ellos decían: nosotros no somos ciegos, nosotros vemos la luz del día correctamente porque ellos estaban en una religión. Ahora, cuando usted dice que está o pertenece a una religión, técnicamente le está diciendo a Dios: ¿acaso yo también soy ciego? Entonces Jesucristo le dice: bueno, porque dice que no eres ciego y dice que ahora ves o estás mirando, pero usted no está mirando el camino de salvación. Usted lo que está mirando adelante es un ídolo, es una religión. Entonces dice Jesucristo, porque esta es la respuesta. Póngale cuidado a esto que le dijeron los fariseos a Jesús: ¿acaso nosotros estamos ciegos también? Bueno, Él les dijo: si fueras ciego, no tendrías pecado. Oiga lo que dice: no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Cuando usted dice: no, yo soy salvo, yo ya creí en algo, yo tengo la vida eterna, es ahí donde se le activa todo su pecado. Más le vale a usted, hermano, que se deje de cuentecitos baratos y que se arrepienta y se convierta de todo corazón al evangelio de Cristo y venga y corra a Jesucristo, el Hijo de Dios, y se aferre a Él con toda su alma y sálgase de ese cuentecito de la religión que le han enseñado y venga al conocimiento y a la excelencia de Dios para que usted reciba vida eterna. Porque ahora usted tiene tiempo, ahora usted puede hacer ese cambio, ahora usted se puede arrepentir, ahora usted puede venir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos y amigos, esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes. Espero que esta palabra le haya abierto sus ojos y esta palabra lo haya incomodado y lo haya inquietado a que usted sea un mejor lector, sea más juicioso y conozca a Jesucristo cara a cara a través de la palabra que Él nos dejó, la Biblia. Entonces, si la voluntad de Dios nos permite, ¿verdad? Nos veremos la próxima semana para yo anunciarles un nuevo evangelio, un nuevo mensaje del evangelio de Jesucristo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos en la fe. Que Dios los guarde en este día y los prospere siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.